Las palabras son para este artista pinceles que utiliza para crear poesías precisas que no dejan al lector indiferente. Nacido en 1995 en la aldea, reconoce que a los 18 años se enteró que a través del trabajo con el lenguaje podía decir cosas copadas. Micumán, el mosquito y la vida en el norte dan cuenta de esa vocación por los pequeños detalles, las preguntas, las observaciones curiosas de alguien que busca reinventarse constantemente en el arte del decir. También formó parte de las analogías Perfectos Desconocidos en 2017, Sal y Dulce en 2018, que reúne poetas del norte argentino porque lo colectivo siempre importó más que lo individual. Maneja las redes como un titiritero que coloca palabras en el escenario, palabras que piensan y evocan un sentimiento de comunión con la aldea de la que forma parte. En este sentido, aporta su granita de arena a la edición de la literatura con La Cimarrona, y tiene una revista que se llama El Balazo. Bienvenido a la aldea, Marco Rossi Peralta. Aplausos. Qué presentación, Ahí está. Qué presentación. Lo merecía. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás? Que no se note acá que no somos admiradores de tu trabajo. Para nada. No, muchas gracias. Qué presentación. Con cita textual y todo. Sí. Me siento realizado. Llegué, mamá. Llegué. Buenísimo. Bueno, Marco, contanos un poquito, a todos los oyentes, un poco acerca de tu trabajo. ¿Por qué elegís la poesía? Primero, así como para empezar, básicamente, ¿por qué a alguien se le ocurre, y a vos particularmente, voy a escribir poesía? Yo creo que, no sé, no conozco mucha gente a la que se le haya ocurrido, me parece. Creo que es algo en lo que uno cae. Como diría Macri, que uno cae en la escuela pública. Creo que muchos y muchas de los que escribimos poesía entramos a la literatura por los lugares más difundidos, que son por ahí más la narrativa, el cuento, sobre todo en Argentina. Todos quisimos ser Cortázar, digamos. Y en el medio uno se encuentra con distintas formas de lenguaje y uno es la poesía. Que para mí te atrapa porque es para mí la actividad de estar buscando todo el tiempo otras maneras de decir, pero lo que importa de encontrar otras maneras de decir es que son otras maneras de pensar, de sentir, de interactuar con otros, de comunicar. Para mí la poesía es eso, una forma de comunicación que tiene su potencia. ¿Qué pasa? Veíamos por ahí en una entrevista que nombrás los 18 años como que encontraste por ahí o la edad en la que dijiste, no sé si acá pasa algo o lo voy a hacer, o como que lo tomás con un poquito más de seriedad, entre comillas, no sé qué pasó en ese momento, qué decisión hubo ahí, o si la hubo, ¿no? O caíste de nuevo. Sí, yo creo que a los 18 años, desconozco esa cita textual para terminar de sentirme realizado como persona que llegó. Acá no se chequean las fuentes, ¿no? No, así que no. Por ahí lo ponemos a los invitados. Un poco tuneado. No, seguro que es de buena fuente solo para hacer el gesto de la persona famosa que desconoce lo que citan No, sí, más o menos a esa edad lo que a mí me ha pasado es que he descubierto que en Tucumán hay una movida muy zarpada y había mucha gente que estaba empezando a armar editoriales, había muchísimos eventos, había muchísimos espacios para escuchar poesía, y que interactuaba con la música, que interactuaba con el teatro o con otras artes y nada, a los 18 años yo descubrí eso, que ya estaba ahí hace muchas décadas, ¿no? Pero que ahí me enteré yo. ¿Te acordás del primer poeta así que te voló la cabeza, digamos? Y pienso ahora en creo que mi primer libro tiene mucho que ver con haber escuchado la voz incluso de Osvaldo Bossi, que es un poeta de Buenos Aires bien interesante, y que es como un referente de la poesía homoerótica en Argentina y tiene una trayectoria muy impresionante, y después después como que me pegó una acomodada y me encaminó un poco, fue leer a Vicente Luis, que es un poeta cordobés que se suicidó en el 2012
en Salta. Él vivía en Buenos Aires en ese momento y era cordobés, pero se suicidó en Salta porque así se llamaba la provincia y él quería saltar de un 8º piso. Nada, un tipo muy 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 interesante, más allá de su suicidio, que no lo celebramos, pero nada, un tipo que te dice cosas como si va a morir gente, votemos quiénes. Claro, claro. Un transgresor. Yo me acuerdo de haber, porque bueno, Marcos también da talleres, he ido a un taller con Marcos y me acuerdo de haberlo conocido. Vicente también me llamaba la atención, digamos, esa transgresión que tenía con las palabras. Vos también intentás como, no sé si transgredir, pero poner con la poesía, hacer pensar a la gente. Yo creo que esa era la idea también de Vicente, ¿no? Como hacer pensar, dejarle algo que te diga, bueno, después de leer este poema no soy el mismo. Capaz que no sé si te lo planteas así, pero vos viendo en retrospectiva tu obra, vos decís que... Y yo creo que la poesía sí tiene mucho que ver, y en eso se parece mucho al humor, con buscar la sorpresa, digamos. Creo que lo más divertido y flashero de leer poesía es que vos agarrás un libro de poesía y no tenés idea de lo que puede haber adentro. Ni lo que o sea, es como sentarte a escuchar a alguien sin tener idea de lo que te va a decir. Y por ahí tiene que ver con vos lo que te dice, por ahí no, pero ese juego con buscar la sorpresa y el impacto que también tiene el humor, como uno va a escuchar a un humorista, no importa qué te va a decir, claro, justamente claro. El juego está ahí, digamos. Así que sí, para mí eso que tiene Vicente también, que te dice algo que vos decís, que incluso primero decís esto está mal, claro. Y después decís, te descoloca, claro. Venderle el alma a Dios, ¿cómo era? ¿Venderle el alma a Dios? Sí, pero caro. Sí, así pero caro. Claro. Tremendo. Ahí hay una cuestión y con Dios lo que quede. Claro. Los límites, ¿no? Por ahí escuchamos mucho los artículos que publicaste por ahí, mucho de la lengua, ¿no? Y su peso y sus límites y cuánto sí, cuánto no, y lo que piensa la gente de esto y lo que piensan las autoridades e instituciones de eso, pero navegás como ahí entre esos límites o por ahí en esas cornisas, ¿no? Que estás también por el lenguaje mismo en el que publicás, que por ahí podés estar planteando algo muy serio, ¿no? O como haciendo una introducción a algo, y en el final es como que deriva para otra cosa mucho más, ¿cómo decirlo? Más, menos complicado, ¿no? Como esa cuestión de decirme, empezaste hablando, claro, exactamente, la solemnidad esa que quizás empieza de una forma o lo llevas para un lado y te tira para el otro. ¿Cómo te manejas en esos límites cuando te sentás o cuando te sale a escribir o vas a pensarlo lo que publicás? ¿Cómo te manejas o si lo pensás, digamos? Sí, yo confío mucho en el lenguaje, digamos, popular, o en el lenguaje que usamos la mayoría de las personas la mayoría del tiempo, porque se ha vuelto ese lenguaje porque evidentemente ha sido muy eficaz muchas generaciones a veces o de muchas personas en un momento específico. Entonces sí, para mí ese lenguaje tiene una chispa que es muy difícil encontrar trabajando solo, o sea, claro, dándole la espalda al lenguaje popular, digamos. Yo no soy tan genial, por lo menos, digamos, necesito apoyarme en ese lenguaje. No sé si te respondo a la pregunta, pero... Sí, porque también está el hecho de escribir con un otro, en el sentido de que necesitas por ahí, o pensar, a la hora de escribir, pensar lo que estás escribiendo en función de que estás viviendo con mucha gente, o con qué gente vos te acercás a laburar, a plantear algo, a charlar, digamos, a tener a tomar un café, a tomar una cerveza, con qué gente podés y con qué gente quizás que no hablas pero estás observando y ves por ahí una cosa que pasa o algún detalle y eso lo llevas a la poesía. Y eso creo que, porque le cuento a la gente mi experiencia, por ejemplo, en un ciclo de música y letra, que es donde lo conocí a Marco, leyendo, y ese intercambio y la importancia de esos espacios también, ¿no? De ir yo no tenía idea de la gente que estaba leyendo poesía, que estaba tocando ahí, que estaba organizando eso, y me acerqué por X cuestiones, por un contacto, me dijo, che, anda, o te invitamos para que venga, y conocer el abanico de gente que había ahí, me despertó un montón de cosas, ¿no? Porque preparar, de acuerdo a la poesía que estaban leyendo, preparar los temas, y ya me metía. Entonces,
a lo largo de tu obra sí se ve una necesidad del otro, de pensarlo al otro, para bien o para mal, ¿no? O sea, sintiéndote bien o sintiéndote mal o criticando. Y te quiero llevar como al primer libro, que es como por ahí todos tenemos, viste, las primeras cosas que hicimos, es como que decimos, bueno, prefiero pasar a lo otro, a lo más actual, pero no sé si en este momento ya lo guardás con cariño o decís, bueno, porque la verdad que lo que leímos es tremendo, o sea, nos gustó muchísimo. ¿Y cómo te llevas con esas primeras obras que uno se suele como tirar ahí debajo un poquito de tierra para... ¿Cómo te llevas con ese primer libro? El primer libro, Micumán, le recordemos a la gente que Sí. salió en 2016 y lo editó Mono Ambiente. ¿Con ese marco de cuántos años? Y 2016 tenía 21 años, creo. 21 años. 21 años. Sí, es difícil no patear un poco de tierra con las primeras cosas en cualquier caso. Con el tiempo me he ido amigando justamente por lo que vos decís, que siempre hay una necesidad de ver qué le pasa al otro con eso, y de ver qué genera y también de escuchar y ver qué puedo contestar yo. Y bueno, lo que me he ido dando cuenta con Micumán es que sí había generado una serie de respuestas en algunas personas, en algunos grupos, que a mí sí me interesaban. Más allá de mi mirada sobre Claro. el libro, lo que había generado sí me interesaba. Y sí, también es como un juego con la ingenuidad de ese libro, ¿no? Con el mirar las cosas como si parecieran nuevas, que es un momento como un estado en el que me cuesta sentirme hoy, pero Claro. qué sé yo, sí, no lo volvería a escribir ahora, pero me parece que Ahí está. ahí para el que lo quiera, está ahí, digo. Es una experiencia que está para el que no lo leyó. Y bueno, con tu segundo libro, El Mosquito, ahí aparece como una gran aliada tuya como escritor, que es la pregunta. ¿Qué intentabas como buscar ahí con ese libro? Para que lo conozca la gente que no lo leyó, digamos, como invitando también a leerlo. El Mosquito de 2017. Totalmente, sí, ahí esa es 100% una poesía de la pregunta, es total incertidumbre y total preguntarle al otro, o sea, literalmente el libro todo el tiempo te está preguntando ¿qué haces vos con esto? ¿Qué pensás con esto? ¿Qué sentís con esto? Y eso que se puede sentir chocante, como ese hablarle al otro así en una segunda persona tan imperativa, viene desde la incertidumbre. O sea, el libro anterior, mi primer libro, estaba escrito como desde un juego con la ingenuidad, pero también desde mucha afirmación, en contrario a la pregunta, ¿no? Como desde mucha seguridad, que después nada, uno crece y va perdiendo y va perdiendo de la mano de los momentos políticos del país también, y de la complejidad de la vida. Entonces sí, mi segundo libro fue eso, como encontrarme con la incertidumbre y ver qué tenía yo para comunicar desde el no estar seguro. Bien. Te hago una consulta también acá justamente en el libro El Mosquito, haciéndote preguntas. Hablas también del tiempo y te pregunto, para vos, a través del lenguaje, de la lengua, ¿se puede viajar en el tiempo, tanto para el pasado como para el futuro, ¿no? Muchos escritores lo lograron. Sí, totalmente. Yo creo que, no sé si uno puede viajar en el tiempo sin la máquina que tienen ustedes y los 1.500 pesos en la billetera, pero lo que sí permanece y en ese sentido viaja en el tiempo, es lo que la gente ha dicho. Y eso sí es muy interesante ver lo que la gente hablaba hace 400 años. Es medio un delirio tener esa posibilidad en lo que esté escrito. Y el delirio que va a ser dentro de 400 años cuando puedan no solo escuchar lo que se ha escrito, sino lo que hemos dicho, y vernos, digamos. Eso va a ser un delirio. Hablábamos también, o sea, tuvimos un debate la semana pasada acá en el equipo del campo de la lengua como campo de batalla, lo habíamos hablado en la Semana de la Memoria, en ese momento.
Y vos decías de pensar 400 años para adelante, pero también pensando ya, o sea, en 2, 3 años para adelante, y cómo la lengua, qué es lo que despierta la lengua, las reacciones, tanto buenas como reacciones horribles de odio, y que lo produce la lengua o una letra, digamos. Está bueno pensarlo de ahí, capaz que por ahí va la pregunta del tiempo, de pensarlo, cómo vos lo reflejás, digamos, también porque estás escribiendo, cómo vos lo reflejás al lenguaje como campo de batalla, digamos, en la literatura, digamos. Totalmente, sí. El lenguaje muchas veces sirve para hacer comunidad o para dejar a otro afuera o para diferenciarse de otro. Está el lenguaje inclusivo, que es un caso muy discutido ahora y hace ya algunos años. Pero pasa por ejemplo, no es lo mismo decir que yo te invite a comer un apretado a que yo te diga, no sé, nos reunamos a comer un sándwich. Claro. No solo son dos cosas diferentes, sino que yo ahí también te estoy comunicando que yo pertenezco a la misma comunidad que vos, y es un ser parte también que se muere si nos comemos el viaje de que toda la lengua tiene que ser igual, que hay una manera de hablar que está bien y otras que están mal. Toda esa riqueza y esa identidad y las comunidades que vamos formando, que son eso, o sea, nos acercan en nuestra vida cotidiana. Cuando yo te invito a comer un apretado, es como me acerca a vos, digamos. Es más probable que me digas que sí, por ejemplo, digamos. Claro. Entonces, eso, para mí, el único peligro es eso. Igual la lengua nunca peligra, digamos, siempre está mucho más allá de nosotros, porque es colectiva, justamente. ¿Cómo te llevas hablando de lo colectivo, digamos, con lo que se está produciendo acá? ¿Cómo ves a los escritores acá en Tucumán en este momento histórico que estamos pasando? ¿Cómo lo ves? Y bueno, lo que sorprende siempre es la capacidad para adaptarse en contexto de pandemia, con todo el mundo encerrado, y ahora volviendo a cuidarnos todavía más con el tsunami de segunda ola. Es impresionante la cantidad de producción que hay, de músicos que se las arreglan, de obras de teatro que o se vuelven virtuales o buscan cómo encontrar los protocolos y al mismo tiempo aprovecharlo para hacer una propuesta artística diferente. Eso a mí me impresiona y siempre me alegra mucho. Y en lo literario, la novedad es que hay muchas revistas. Ahora, lo que hace algunos años circulaba y se aglutinaban las personas en editoriales independientes produciendo libros, ahora hay muchas revistas. Ahí nos puedes contar, aprovecho que lo sacaste a colación, el tema de la revista. Hay una revista en la que estás participando que se llama El Balazo. ¿Nos podrías contar un poco de cuál es la propuesta para que la conozca la gente? Sí, dentro de esa constelación de revistas que hay en Tucumán ahora, que está La Papa, sí, está El Ganso Negro, hay varias, y todas son muy buenas y son muy diferentes. Y yo estoy en una que se llama Revista El Balazo. Pueden entrar a elbalazo.com mientras contamos. Que es una revista que circula impresa y en digital. Llega a tu casa cada 2 meses. Esa fue nuestra manera de adaptarnos. Como bueno, no nos podemos juntar en ningún lado. Te llevamos la revista a tu casa en cualquier lugar del país. Es muy barata. Y nuestra propuesta siempre es esa también, ¿no? Que tiene que ver con abrir la cancha en todos los sentidos que se pueda. Y es una revista que tiene un tema así cada número. Un tema, por ejemplo, sexualidad y religión. Otro tema sobre la relación entre humanos y animales. Otro tema sobre nuestra relación con internet y cómo afecta nuestra vida. El humor, otro tema fue. Y son muchos textos diferentes sobre ese tema. Puede haber historieta, puede haber poesía, puede haber ensayo, incluso cosas de ciencias sociales o testimonio de personas que tienen que ver con eso, como ahora publicamos y nos han bardeado mucho. Un texto de Bella Natalia, que es una trabajadora sexual y que escribió un testimonio de su trabajo y un texto muy interesante. Entonces a veces también son ese tipo de textos, ¿no? Es una persona que tiene mucho que ver con eso y que le pedimos que hable en primera persona. Buenísimo. Sí, antes de que terminemos, estaría bueno que si vos trajiste para leer algo, para compartirlo con la audiencia de acá de Algo en la Aldea, si serías tan amable también de leerlo, así
compartir un poco con... A ver, con a la gente. Rodrigo si le podemos pedir que baje un poco el sonido, así creamos un ambiente literario. Nos va a faltar la lamparita. Bueno, yo leo algunos, así un par que son cortos y ustedes me van marcando la cancha. Lea. En homenaje a Riquelme podría ser, pero no, tendría que escribirlo de nuevo. El primero se llama Para empezar a ubicarse. Esta ciudad que parece tan ordenadita, con sus calles encuadrados y sus lucecitas que no dejan casi lugares oscuros, está hecha de un montón de personitas que no saben qué pingo hacer con sus vidas y que hacen todos los días lo mismo porque no saben qué pingo hacer con sus vidas. Otro se llama Un aviso. Siempre me enamoro de lo que está roto. A veces quiero que alguien se acuerde de mí. Nunca me doy un descanso. Esta no es mi casa, pero tampoco sé quedarme afuera. Este se llama Un chiste que parece un chiste, pero no es un chiste. ¿Qué? Y dice, ¿es tu pareja? Sí, pero es consumo irónico. Otro, no sé si el último me dice. Sí. Se llama ¿Sabés jugar a la obviedad? Son todas cosas obvias. A ver. Todas. Tengo la sangre roja, está ahí sí. Uso los pies para caminar. Bailo con el cuerpo, chupo con la lengua. Creo en lo que mi mamá dijo que creía. Mi mamá no dijo en qué creía. Tengo la vida rota, juego para divertirme, quiero un beso más. Salgo hacia afuera, mi casa está dentro, siempre caigo más bajo. Si me voy puedo volver, si me quedo no. Nunca nadie dijo un secreto. No busco lo que tengo, no elegí mi nombre, ni elijo en quién pensar. Prefiero el verano, me voy a morir, las manchas se lavan, esta ciudad va a dejar de existir. Y la banda del Lechuga es la mejor banda de cumbia de la historia. Este puede ser un juego si quieren. Se llama Quiero darte todo esto, pero tenés que elegir un par. Lo siento, elegí bien. Te pueden elegir. Opción 1, una chocotorta en loop. Y van así. Beso en todo el cuerpo. Salir a jugar a la siesta. Dormir con frío en verano. Una fila de mosquitos devolviendo tu sangre. Eso me gusta a mí. Está bueno. Viajes al pasado con el primer guachito que te gustó. Un certificado de buena persona. Un video de Dios pidiendo perdón con millones de manitos abajo. Ese es muy requerido. Un botón para hacer llorar a Menem. Otra de las populares. Un kit para hacer amarres. Una pareja para tu ex. Una playita en el fondo de tu casa con sus propios vendedores ambulantes. Una fruta con sabor a sándwich de milanesa completo sin ají. Aumento sobre la inflación por la jubilación mínima. Una cuponera con tus fantasías. Un despertador que te deje dormir y llegar temprano. Una caricia en el momento justo. Una mascota que te cuide a vos. Un proyecto que salga bien. O una pareja que escuche un sí y un no. Son las opciones. Buenísimo. Yo iba eligiendo mentalmente, no quería meter, digamos, la sí. cuchara. El video de Dios con las manitos. Me hace que es muy requerido. Es muy requerido. Sí, muy sí, requerido. pegó. Sí, Bueno. está muy bueno cómo interpela, ¿no? Cómo llega al otro de cierta forma que genera reacciones, ¿no? Genera reacciones, Sí. ya sea risa, llanto o lo que sea, cómo las palabras tienen ese efecto, ¿no? Y hablando de eso, bueno, no sé si tenemos tiempo ahora, estamos como para que vayamos al corte y quizás Sí. volvemos un poquito más. Tenemos un tiempo. Sí. Bueno, una pregunta rápida. ¿Cómo te llevas hablando de eso, de la interacción, de interpelar al otro con la poesía en las redes sociales? Que nosotros hemos visto que, bueno, acá en la presentación hemos puesto también que manejar las redes como un titiritero, bueno, lo hemos puesto ahí como... Pero, ¿cómo te llevas con eso de publicar, sabiendo que las redes sociales son mucho de consumo rápido, espontáneo, digamos? Se va, se scrollea y pasa. Bueno, me están diciendo que... Bueno, redondeé. ¿Cómo te llevas con eso? Y bueno, con las redes sociales tengo una relación conflictiva.
Las uso bastante, ahora estoy medio peleado, pero y con la escritura, las redes sociales son un espacio bien interesante. Todo lo que produce y se circula ahí puede ser muy interesante. Lo que sí sucede es que las redes sociales tienen un sistema de premio y castigo que es muy eficiente. Uno, aunque lo piense, lo sepa, lo siente, o sea, es muy emocional. Claro. La cantidad de reacciones, quién te contesta, quién no. Entonces, la red te va premiando un tipo de escritura que es bien particular, bien de lo explícito, del golpe bajo. Muchas veces uno termina cayendo en esa. Como también premia otras cosas que están buenas en la poesía, pero te lleva un tipo de escritura, a mí por lo menos me ha llevado un tipo de escritura muy particular de la que después me costaba salir y a mí ya no me interesaba. Claro, claro. Pero te puede enroscar, digamos, como cualquier cosa. Claro. Bueno, ahora sí, vamos a ir un pequeño corte y volvemos en un ratito. Vamos a ver si tiene tiempo, Marcos. ¿Qué les parece si seguimos un ratito más y después viene el informe? Es Marco, sin ese. Marco. Lo estábamos ensayando en igual, salió como el marco de la puerta. Sí. Bueno, vamos. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, el aire nuestro de cada día. Continuamos en Algo en la Aldea, cerrando ya la entrevista con Marco. Muchas gracias por haber venido, Marco. Un placer tremendo contactarnos con muchos artistas que están haciendo un montón de cosas. Y hablábamos fuera del aire la cuestión de la lengua, ¿no? Nos metíamos un par de ejemplos ahí que es complicado cuando uno viene de otro lado y llega a Tucumán. La particularidad de cosas que hay en la lengua tucumana es para material, pero interminable. Bueno, Marco, te quería preguntar, para cerrar, con el último libro, La vida en el norte, habíamos hablado de ese contacto con el otro para escribir y de la comunidad y el lugar donde uno vive. Y en el libro, digamos, está muy fuerte, bueno, ya el nombre te tira mucho significado, digamos, con lo local. Y hay mucho de historia en la cuestión del neoliberalismo y la cuestión de cómo lo introducís o cómo lo empezás a pensar para pensar Tucumán, también atravesada por una historia terrible de ajustes, el cierre de los ingenios, o sea, tiene una historia muy fuerte a lo largo de estos últimos años. ¿Y cómo es el proceso? Quería saber, metiéndonos cuando lo estás pensando, ¿no? A la historia de Tucumán y cómo tomás lo propio para llevarlo ahí al libro, al último. Sí, hay mucho de lo que contabas. La vida en el norte, básicamente para mí es una exploración de qué pasa con La Plata, movido por una nueva oleada neoliberal que nos llegó con Macri a nosotros. ¿Qué pasa cuando no tenemos un mango? ¿En qué zona de nuestra vida afecta que muchas veces no estamos dispuestos a reconocer? En el sexo, por ejemplo, o sea, si tenés menos plata es muy probable que cojas menos por distintos motivos, porque no pagas un telo, porque tenés menos oportunidad de salir, porque no sé, por diversos motivos, porque estás deprimido en primer lugar. Entonces la vida en el norte es un juego desde lo personal, o sea, desde la vida de cada uno, cómo afecta eso en lo más mínimo. Y sí tiene mucho de historia, porque como vos decís, viene o sea, el neoliberalismo es la política económica del régimen militar, que ya tiene sus años y viene incluso tiene antecedente en el cierre de los ingenios en los 60. En Tucumán se mató mucha gente para imponer esta política de Estado, quizá particularmente, ¿no? Con el operativo de independencia acá se empezó esa matanza. Por esas políticas económicas y para que la gente básicamente esté más hambreada y los ricos sean cada vez más ricos. Es bien simple. Y sí tiene mucho que ver con tratar de trazar relaciones entre lo que estábamos viviendo en ese momento, yo lo publiqué en el 2017, con la historia de Tucumán y con la historia del norte.
¿Nos podría leer un par de poemas de ese libro? Como para... Sí, a la vez es bastante irónico. Por ejemplo, se llama... no tiene nombre, son números. Poema número 10 dice: el epicentro histórico de todos los problemas de los tucumanos es haber dejado que nos gobierne Palito Ortega y no la bomba tucumana. Uno anterior: hoy que los telos están vacíos porque no nos alcanza ni el sueldo ni el deseo, ahora que solo se nos permite ver 4 atardeceres al mes en nuestros días francos, que el tiempo es cada vez más suyo y menos nuestro, que no se puede apagar la luz, y la oscuridad crece, que nos vemos menos, que te veo menos, porque nuestras horas son más baratas y las compran ellos. Hoy, que la idea más hermosa es romperlo todo y volverlo a armar, yo no tengo nada para decir, pero necesito que me digan algo. Bueno, muchísimas gracias, Marco, por este tiempo y por estos poemas que quedan ahí en el aire, van a estar registrados, van a quedar ahí en YouTube para que la gente pueda revisitarlos. Los invitamos a la gente a leerlo, a Marco Rossi Peralta. Y bueno, muchas gracias. Ojalá que te tengamos acá, ya te comprometo ahí, colaborando de alguna otra forma con el programa. Que, bueno, ya has colaborado. Sí. ¿Ya colaborado? Varias veces. Sí. Es un productor encubierto. Un productor. Lo tenemos ahí medio negro. Vamos a tratar de neoliberalismo. Vamos a tratar de formalizarlo, hablando del neoliberalismo. Aplicando el neoliberalismo en algo. Bueno, no, lo que quieran. Muchas gracias por la invitación. Vamos un apretado ahora. Un apretado. Un aldeano. Un apretado ahora en la aldea. Vamos y enseguida volvemos.